Bienvenidos a Fronteras de la Tecnología, el podcast de la Junta Interamericana de Defensa. Hoy nos adentraremos en un tema de crucial importancia, tecnologías empleadas por las amenazas multidimensionales en el hemisferio. En este episodio analizamos cómo las tecnologías que originalmente fueron diseñadas para fomentar el desarrollo humano han terminado potenciando amenazas que desafían la seguridad en toda la región. Reflexionaremos sobre esto mientras exploramos las conexiones entre la cooperación internacional, los flujos migratorios y el impacto de las tecnologías avanzadas. Además, compartiremos una entrevista realizada por expertos de las líneas de acción de flujos migratorios y cooperación hemisférica de la Junta Interamericana de Defensa, quienes nos ayudarán a profundizar en este tema tan relevante. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio web, disponibles en la descripción de este podcast. Sin más preámbulos, exploremos juntos los aspectos relacionados con las tecnologías empleadas por las amenazas multidimensionales en el hemisferio. Buenos días, estimados amigos de la Junta Interamericana de Defensa. Los saluda la comandante Fuerza Aérea del Perú, Paola Merino Urday, asesora en la sección Amenazas Emergentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta entrevista donde abordaremos temas como amenazas multidimensionales y los avances tecnológicos. Para lo cual, tenemos hoy al coronel Gustavo Narváez del Ejército de Colombia, asesor en la sección Cooperación Hemisférica, quien ha participado en diversas operaciones de combate y humanitarias, destacando su participación en el rescate de los niños perdidos en la selva de Colombia. Bienvenido, mi coronel. Muchas gracias, Pablo. Mi coronel, en el contexto de seguridad hemisférica actual, las amenazas han evolucionado hacia formas más complejas y transversales. Por ejemplo, el crimen organizado y los ciberataques, lo que exige respuestas técnicas e integrales de los estados. En este escenario, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la biometría y el análisis de macrodatos resultan claves para fortalecer la vigilancia fronteriza y anticipar riesgos. En este sentido, ¿cómo definiría usted las amenazas multidimensionales y qué tendencias actuales observa en su impacto sobre la seguridad hemisférica? Paola, muchísimas gracias por tu pregunta. Definitivamente las organizaciones ilegales en la región utilizan una variedad de tecnologías para facilitar sus actividades ilícitas. Entre las más comunes se encuentran las aplicaciones de mensajería cifrada como el WhatsApp, el Signal o el Telegram, que les permite comunicarse de manera segura y evadir la interceptación por parte de las autoridades. También recurren a técnicas avanzadas de cifrado para ocultar sus comunicaciones, al uso de redes sociales con perfiles falsos para reclutar miembros y difundir su propaganda, y a criptomonedas como el Bitcoin para realizar transacciones financieras anónimas. Además emplean herramientas de hacking para robar información sensible e incluso usan dispositivos de comunicación satelital para operar en zonas remotas como son las selvas de la región. En este contexto, la inteligencia artificial ha empezado a jugar un papel crucial en la evolución de estas amenazas. Por un lado, permite automatizar ataques cibernéticos, analizar grandes volúmenes de datos para identificar vulnerabilidades, generar contenidos falsos para manipular la opinión pública y simular comportamientos humanos para engañar sistemas de seguridad. También optimiza la selección de objetivos y la planificación de ataques. Sin embargo, la inteligencia artificial no solamente representa un riesgo, sino que también ofrece oportunidades a las autoridades, permitiéndoles prevenir y detectar amenazas. Les permite también mejorar la ciberseguridad y fortalecer las investigaciones contra delitos como el narcotráfico y el terrorismo. Por ello es fundamental que los esfuerzos de seguridad integren el uso responsable y estratégico de esta buena tecnología. Coronel, así como estas tecnologías son aprovechadas por actores ilegales, también ofrecen una gran oportunidad para fortalecer la seguridad y gestión de fenómenos complejos como la migración. Temas que abordaremos en nuestro próximo seminario de flujos migratorios el 4 de junio del presente año. Me gustaría saber su perspectiva sobre cómo el uso de herramientas como la tecnología artificial, la biometría y el análisis de macrodatos pueden ayudarnos a gestionar de manera más efectiva y segura los flujos migratorios en América Latina, mitigando su posible vinculación con el crimen organizado o la trata de personas. Las nuevas tecnologías son claves para abordar los desafíos migratorios en América Latina, especialmente frente a los riesgos como el crimen organizado transnacional. Podríamos
pienso yo destacar 3 aportes fundamentales, Paola. Primero, la vigilancia fronteriza con tecnologías inteligentes, como los drones, los sensores y las cámaras térmicas, los cuales permiten monitorear en tiempo real las zonas de difícil acceso, generando alertas automáticas que agilizan la respuesta sin exponer al personal que va a atenderlas. Segundo, la biometría, el reconocimiento facial, reconocimiento de huellas o iris, ayuda a identificar personas en sitios de paso no habilitados y cruzar datos con los sistemas internacionales, detectando perfiles vinculados a redes de trata o tráfico, pero siempre protegiendo, por supuesto, los derechos de los migrantes legítimos. Y por último, la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos anticipan patrones de movilidad irregular, optimizando recursos y coordinando acciones entre las instituciones para desarticular rutas delictivas. Lo esencial, Paola, definitivamente es que estas herramientas no solo mejoran la seguridad, sino que lo hacen respetando los marcos legales y las garantías humanitarias, evitando que el crimen explote las vulnerabilidades migratorias. Ahora, si bien está claro que las nuevas tecnologías pueden ser grandes aliadas para gestionar de forma más segura los flujos migratorios y prevenir su explotación por redes criminales, también sabemos que estas tecnologías pueden ser utilizadas con fines maliciosos. En este sentido, quisiera preguntarle, ¿qué obstáculos enfrentan los gobiernos al combatir este uso indebido de tecnologías en contextos migratorios? ¿Y qué soluciones usted cree que están surgiendo para contrarrestar estas amenazas? Sí, Paola, definitivamente los obstáculos son grandes. Los gobiernos y las organizaciones estatales enfrentan varias barreras al intentar combatir las amenazas tecnológicas ilegales en la región. Los principales obstáculos son la falta de recursos técnicos y la formación en áreas claves como la ciberseguridad, la sofisticación de las amenazas que exigen respuestas especializadas y su rápida evolución, que obliga a una constante actualización. Además, desafortunadamente, la corrupción interna puede debilitar los esfuerzos, mientras que la falta de educación sobre estos riesgos y de infraestructura tecnológica adecuada limita la capacidad de prevención y de respuesta. Sin embargo, se están creando nuevas tecnologías para protegernos de los grupos ilegales que usan dispositivos difíciles de detectar. Por ejemplo, hay materiales especiales que bloquean las señales para que no puedan rastrear a estos aparatos y fundas que ayudan a ocultarlos. También se está trabajando en formas muy avanzadas de proteger las comunicaciones para que nadie pueda espiárnoslas. Además, se usa inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos y prevenir problemas antes de que estos ocurran. Por último, y para que lo tengamos en cuenta, en Europa se están desarrollando leyes para que el uso de la inteligencia artificial sea mucho más claro y seguro para todos. Viendo entonces que los gobiernos enfrentan importantes desafíos para neutralizar el uso malintencionado de tecnologías, resulta evidente que actuar de manera aislada no es suficiente. En este sentido, me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene la cooperación internacional para enfrentar eficazmente estos riesgos en el contexto migratorio y de seguridad hemisférica? La cooperación internacional es clave porque estas amenazas no respetan fronteras. Ningún país tiene todos los recursos o información para combatirlas solo. Es indispensable compartir datos, coordinar operaciones y fortalecer capacidades técnicas, especialmente en países con recursos limitados. Trabajar con aliados regionales y globales es vital contra amenazas como el narcotráfico digital o el lavado con criptomonedas. Además, para terminar, la cooperación internacional ayuda a armonizar leyes y crear confianza entre naciones. En resumen, sin colaboración internacional es imposible enfrentar retos tecnológicos, los cuales son globales por naturaleza. Gracias por su valioso aporte, mi coronel. Estoy segura que su experiencia ha sido provechosa para todos nuestros oyentes. Y muchas gracias, estimados amigos de la HIT, por su atención a este podcast y los invitamos a nuestro seminario de flujos migratorios el día 4 de junio del presente año
donde abordaremos temas sobre migración y las medidas que estamos tomando para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias a todos nuestros amigos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y por supuesto que estaremos muy atentos a tu seminario, Paola. En este episodio, hemos explorado cómo las tecnologías empleadas por las amenazas multidimensionales han alterado la seguridad hemisférica, desde el cibercrimen hasta los flujos migratorios. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestro próximo podcast, que tratará sobre nuevas tecnologías, un desafío para la defensa. Sigamos explorando las fronteras de la tecnología. ¡Hasta pronto! Junta Interamericana de Defensa, promoviendo y fortaleciendo la confianza y seguridad hemisférica.